me gustaría iniciar dando un concepto de lo que es la palabra arrebatamiento, no la doctrina, la palabra. ¿Qué significa arrebatamiento? Pues arrebatamiento es una palabra en el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra harpazo, que literalmente significa trasladar por la fuerza de un lugar a otro instantáneamente para librar de un peligro. Ese es el significado de la palabra arrebatamiento, trasladar por la fuerza e instantáneamente de un lugar a otro, a una persona, una cosa, para evitar un peligro. Eso es el arrebatamiento. Hay varias cosas que debemos tomar en cuenta cuando ya entramos a la doctrina del arrebatamiento. En primer lugar, vamos a decir que el arrebatamiento fue prometido en la palabra del Señor. Leemos en el Evangelio según Juan, en el capítulo 14, versículos del 1 al 3, estas palabras: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estas son palabras del Señor Jesucristo dirigidas a sus discípulos en circunstancias en las que los discípulos estaban extremadamente tristes y confusos a causa del anuncio del Señor de que Él iba a morir y que iba a resucitar y que iba a ir al cielo. Esto debe haber traído bastante confusión a ese grupo de discípulos del Señor. Y es así que el Señor les da palabras de consuelo, les da palabras de ánimo: no se turbe vuestro corazón. Y luego hace esa promesa fantástica de que, si bien es cierto, Él se iba, pero en algún momento iba a venir. Entonces, lo primero que tenemos que traer a la mente en cuanto al arrebatamiento es el hecho de que este evento fue prometido por nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Y si Él lo promete, pues podemos darlo como un hecho, porque Él jamás puede prometer algo que no se va a cumplir. En segundo lugar, vemos en la palabra del Señor que el arrebatamiento fue presentado con mucho detalle por el apóstol Pablo. Y eso lo tenemos en la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, en los versículos del 13 al 18. Ponga atención a lo que dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Para aquellos discípulos que escucharon la promesa del Señor Jesús, estas palabras de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, debieron haber cobrado un significado especial. Acá Pablo está mostrando cómo va a ser este evento tan notable. Dice que en primer lugar se va a escuchar la voz del Señor Jesucristo desde el cielo, hablando con voz de arcángel y con trompeta de Dios. El Señor Jesucristo desciende del cielo a la esfera terrestre
no a la superficie de la tierra, sino a la atmósfera de la tierra, porque este evento va a suceder en el aire. En el arrebatamiento el Señor Jesucristo no pisará o no posará su pie sobre la superficie de la tierra. Todo será desde el aire, todo será desde la atmósfera. Los creyentes que estemos vivos cuando eso acontezca, vamos a ser instantáneamente transformados. Eso muestra otro pasaje de la Escritura, de cuerpos como los que tenemos ahora, sujetos a mucha debilidad, vamos a recibir cuerpos glorificados. Un cuerpo glorificado es un cuerpo que está diseñado para morar en la esfera celestial, no en la esfera terrenal. Entonces, los que estemos vivos vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y vamos a recibir cuerpos glorificados. En el mismo instante, los que hayan muerto habiendo confiado en Cristo van a resucitar de entre los muertos y ellos también van a recibir cuerpos glorificados, cuerpos adaptados para morar en la esfera celestial. Y juntos, tanto vivos transformados como muertos resucitados, vamos a ser, por decirlo así, absorbidos. El término bíblico es arrebatados. Significa ser trasladados por la fuerza, instantáneamente, de un lugar, la superficie de la tierra, a otro lugar, el aire, las nubes, y allí vamos a tener un encuentro especialísimo con nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. ¡Qué glorioso será ese momento! Imagínense ver nada más y nada menos a nuestro Señor Jesucristo cara a cara. Nosotros le contemplaremos. Tal vez, yo digo, quedaremos extasiados ante la gloria, la magnificencia, la grandeza de nuestro Salvador. Eso es el arrebatamiento, un evento que sucede en las nubes, en el aire. Recibimos al Señor en el aire. La palabra del Señor también nos muestra que una vez que eso suceda, vamos a estar con el Señor para siempre. Eso quiere decir que donde esté el Señor, allí vamos a estar nosotros, morando con Él, con nuestros cuerpos glorificados, adaptados para estar en la esfera celestial. Tal vez algunos están preguntándose, ¿y qué pasará con la gente que no fue arrebatada? Bueno, los que no fueron arrebatados son los incrédulos, los que no recibieron a Cristo como Salvador hasta el momento que ocurre el arrebatamiento. Esas personas no van a ser arrebatadas, esas personas van a quedar en la tierra. Y tan pronto ocurre el arrebatamiento, sobre la tierra va a sobrevenir un tiempo terrible, un tiempo de castigo. Es la ira de Dios derramándose sobre un mundo incrédulo. Los incrédulos, cuando ocurra el arrebatamiento, lo único que van a notar es la súbita desaparición de cantidad de personas. Y ellos tal vez no encontrarán explicación a lo que sucede. Lo que sucede es que todos aquellos que hemos confiado en Cristo y que hemos estado vivos cuando ocurre el arrebatamiento, luego de ser transformados instantáneamente, vamos a desaparecer de este mundo y vamos a estar en la esfera celestial con nuestro Salvador, el Señor Jesús. Así que el arrebatamiento fue prometido por el Señor, el arrebatamiento fue presentado por el apóstol Pablo. ¿Y qué más podemos ver? Pues que el arrebatamiento está próximo. ¿Qué quiere decir esto de próximo? Pues que es algo inminente. Inminencia significa algo que está por acontecer en cualquier momento. Nadie sabe con exactitud de fecha y hora, pero va a suceder en cualquier momento. Por eso se dice que es algo inminente. El arrebatamiento no solamente que es inminente, sino que está próximo. Puede ocurrir este instante. Podría ocurrir en el transcurso del día, podría ocurrir el día de mañana, o en el transcurso de la semana, o en el año, o el próximo año. No se sabe, pero lo que sí se sabe es que está próximo. Tal vez ustedes están pensando, ¿y dónde está el texto bíblico que dice que el arrebatamiento está próximo?
Bueno, hay evidencia bíblica, pero también hay evidencia que podemos constatarla en varias fuentes, básicamente dos fuentes. Evidencias que nos muestra la nación de Israel y que nos hacen pensar que el arrebatamiento está próximo. Y también evidencias que ya vemos en el mundo y que nos conducen a pensar que el arrebatamiento ya está próximo. Así que esto debemos tener en nuestra mente para entrar en detalle, a mostrar cuáles son esas evidencias de que el arrebatamiento está cercano, el arrebatamiento es próximo. Como hemos dicho, en primer lugar, hay evidencias que tienen que ver con la nación de Israel. Las hemos llamado señales con respecto a Israel. Ahora, ¿cuál es el razonamiento de aquí en adelante mientras vemos estas señales a Israel? Pues la palabra de Dios nos habla de que cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, Él va a establecer su reino, un reino maravilloso, un reino paradisíaco. Se conoce como el reino milenial. Y ese reino es el cumplimiento de lo que Dios hizo al patriarca Abraham en el pacto abrámico. Entonces, si nosotros logramos identificar algunos episodios que la Biblia dice que van a suceder en el reino milenial y vemos lo que está sucediendo este mismo instante en la actualidad con Israel, entonces podemos llegar a la conclusión de una manera muy sencilla, que el arrebatamiento es próximo, está a la puerta. Quiero que tengan claro ese concepto. Cosas que van a suceder en el reino milenial, donde Israel va a recibir su promesa de tener un reino. Vemos cosas en la actualidad que ya apuntan en esa dirección. Entonces, la conclusión obvia, sin temor a confundirnos, es de que está muy cerca el arrebatamiento. Entonces, rápidamente, hagamos una revisión de cuáles son esas señales con respecto a Israel. En primer lugar, el retorno de los judíos a Israel. Bueno, ustedes deben estar al tanto que desde prácticamente el primer siglo, cuando la nación de Israel fue dispersada por el mundo, dejó de existir una nación con el nombre de Israel. Los israelitas, también conocidos como judíos, estuvieron esparcidos por todo el mundo, pero no podían tener un lugar en este mundo donde ellos puedan decir, esta es nuestra tierra, este es nuestro país. Eso sucedió básicamente en el primer siglo. Pero qué interesante, la palabra de Dios nos muestra que en el reino milenial, los judíos van a ser recogidos de todo el mundo para estar en el territorio de Israel. Isaías capítulo 11, versículo 11 en adelante dice, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones y juntará, observe, juntará a los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá, de los 4 confines de la tierra. Eso quiere decir que para que los judíos estén en el reino milenial, Dios los va a traer de los 4 confines de la tierra. Y saben, mis queridos hermanos, esto es algo que ya empezó a suceder hace más de 50 años atrás. A partir del año 1948, cuando las Naciones Unidas reconocen a Israel como una nación y le asignan un territorio desértico allí donde ahora está, a partir de ese año 1948, cientos de miles de judíos han retornado ya a Israel desde todos los continentes. Eso quiere decir que va cumpliéndose esto que la palabra del Señor dice que va a acontecer en el reino milenial. Segunda evidencia, el florecimiento o la prosperidad, también podemos decir, de Israel. Esto es impresionante. En el reino milenial, Israel va a ser
la potencia número uno, si queremos llamarlo de esa manera. Miren lo que dice esta profecía en Isaías capítulo 27, versículo 6, hablando de lo que será Israel en el reino milenial. Dice, días vendrán cuando Jacob echará raíces. Jacob se refiere a Israel. Jacob echará raíces, florecerá o prosperará y echará renuevos Israel, como un árbol que se llena de hojas y de frutos. Y la faz del mundo llenará de fruto. Eso quiere decir una prosperidad inusual, florecimiento de Israel. Eso va a suceder en el reino milenial. Ahora, noten lo que ya está sucediendo hoy, este preciso instante, en cuanto a la prosperidad de esta nación que tiene tan poco tiempo de vida. Las exportaciones anuales de frutas y de verduras y plantas ornamentales de Israel van en incremento constante. Entonces ya tenemos hoy una evidencia de lo que va a ser mucho más abundantemente en el reino milenial, y es otra señal de que está cerca el arrebatamiento. En tercer lugar, la prosperidad económica de Israel. No solo Israel va a ser próspero en la agricultura, en los frutos, las cosechas, sino también en la economía, y esas dos cosas van bien ligadas. Cuando hay prosperidad en la agricultura, prosperidad en cosechas, siempre hay prosperidad económica. Y en el reino milenial, la nación de Israel va a ser una nación muy poderosa económicamente hablando. Miren este dato que tenemos acá. En tan poco tiempo de la vida nacional de la nación de Israel, el Producto Interno Bruto, que es un índice para indicar la prosperidad económica de un país, el Producto Interno Bruto de Israel en el año 2018, eso quiere decir hace 2 años atrás, fue de 370.6 billones de dólares. 370.6 billones de dólares. Usted dirá, pero ese número no me dice nada. Bueno, si lo compara, por ejemplo, con el Producto Interno Bruto de Honduras en el mismo año, ¿sabe cuál fue el de Honduras? 23.9. Es decir, hoy en día, Israel tiene más de 100 veces de poder económico, vamos a decir, que la nación de Honduras. Y ni que se diga de nuestra nación. ¿Qué me dice eso? Me dice que Israel ya va encuadrándose, enfilando a lo que va a ser en el reino milenial una nación en extremo poderosa en el sentido económico. Es otra señal de que el arrebatamiento de la iglesia está cerca, porque tiene que acontecer arrebatamiento para que después de 7 años el Señor Jesús venga, establezca el reino milenial, y allí Israel tendrá pues una riqueza incomparable. En Ezequiel 36:29 leemos estas palabras: y os guardará de todas vuestras inmundicias, y llamará al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. La prosperidad económica en Israel, que ya se ven los indicios hoy en día, y eso a mí me dice de que está muy cerca el arrebatamiento. En cuarto lugar, otra señal con relación a Israel, la restauración del idioma hebreo. A raíz de que Israel fue dispersada en el primer siglo, en cuestión de poco tiempo, prácticamente el idioma hebreo, por decirlo así, dejó de existir. Ya los judíos en los lugares a los que fueron adoptaron el idioma que se utilizaba donde estaban y se olvidaron prácticamente de su idioma propio, el idioma hebreo. Fíjense, en el año 1982, después de que ya Israel fue constituida como nación, bajo Eliezer ben Yehuda, fue uno de los autoridades políticas allí en Israel en aquel año. En ese año, 1982, se decidió que el idioma hebreo, el antiguo idioma hebreo, va a ser el idioma oficial de Israel. Y si hoy ustedes viajan a Israel,
y quieren comunicarse con las personas que no saben otro idioma sino el suyo propio, ustedes tendrán que aprender hebreo, porque ese es el idioma que están hablando hoy en Israel. Y eso es el cumplimiento de una profecía que se encuentra en el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 9. Allí en Sofonías 3:9 dice: en aquel tiempo, está hablando del tiempo del reino milenial, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos, se refiere al pueblo judío, devolveré yo a los pueblos pureza de labios, eso quiere decir un hablar puro, para que todos invoquen el nombre de Jehová. Y esa palabra Jehová es esas 4 consonantes que no tienen pronunciación, que tienen sentido solo en idioma hebreo. Para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. En el reino milenial se va a hablar el idioma hebreo. ¿Qué idioma está hablando este mismo instante en la nación de Israel? El idioma hebreo. Entonces, me dice que está muy cerca el cumplimiento del arrebatamiento y, por tanto, todo lo que sucede con Israel. Una quinta evidencia relacionada con Israel: la restauración de la moneda hebrea. La moneda de los judíos en tiempos antes de Cristo y durante el tiempo que el Señor Jesucristo estuvo físicamente aquí también, la moneda de Israel era el siclo, así se llama el signo monetario israelí, el siclo. ¿Y qué tenemos en cuanto a eso? Pues en Ezequiel capítulo 45, versículo 12, mire lo que dice, lo voy a leer porque ahí en la pantalla tal vez ustedes también no lo pueden leer muy bien. Ezequiel 45, 12 nos dice estas palabras. Observe: y el ciclo será de 20 jeras, 20 ciclos, 25 ciclos, 15 ciclos os serán una mina. Eso quiere decir que en el reino milenial, el signo monetario de Israel, ¿cuál va a ser? El ciclo. Y en la actualidad, en el año 1980, el Congreso judío, se llama el Knesset, el Parlamento de Israel, restauró esta moneda, el ciclo, y la nombró como moneda oficial de Israel. Así como en Honduras tienen el empira, nosotros acá el dólar. En Israel en la actualidad es el ciclo. Y en el reino milenial, para hacer compras y vender y comprar, se va a utilizar como moneda el ciclo. Eso ya está dado. Y eso indica que está muy cerca todo lo que la Biblia ha profetizado y que realmente se desata toda la profecía con el arrebatamiento. La conclusión obvia es: arrebatamiento está cercano. Otra señal con respecto a Israel es el hecho que la ciudad de Jerusalén, antigua capital de Israel, que muchos están tratando de que sea también la capital actual de Israel, pero Jerusalén como manzana de la discordia, eso quiere decir que todos se pelean por ella, todos quieren tenerla, todos quieren apropiarse. Por mucho tiempo ha estado con los turcos, ha estado con los árabes, y después de una guerra tremenda, finalmente al menos una parte hoy está con Israel. Pero eso nos dice también que desde la destrucción de Israel en el año 70 después de Cristo hasta la fecha, han sido la razón para incontables guerras entre muchas naciones, porque todos quieren tener Israel y se pelean por eso. Y eso es el cumplimiento de una profecía que dice: he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa, que hará que todos los pueblos de alrededor de Judá, hará que todos los pueblos tiemblen, creo que dice, no lo leo bien ahí, en el sitio de Jerusalén. En todo caso, se refiere al hecho de que todos quieren Jerusalén y se pelean por Jerusalén. Y a decir verdad, la última gran batalla antes del establecimiento del reino milenial, la batalla que se conoce como la batalla de el monte, en el valle del monte de Megiddo, esa batalla va a ser justamente
con las intenciones de tomarse la ciudad de Jerusalén. La gran batalla de Armagedón. Esa es otra evidencia. Una más, Israel como un centro de violencia en este mundo. La formación de bloques hostiles alrededor de Israel. Rusia y sus aliados, también los países musulmanes, principalmente en la parte norte de Israel. Al sur, otro país poderoso de origen árabe, Egipto. Al este, los tigres asiáticos, y al oeste, el occidente. Es decir, que Israel está como por todos los lados acosado. Y esta es una profecía. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que durante la tribulación, después del arrebatamiento, en algún momento los poderes políticos del mundo van a estar confabulándose desde los 4 puntos cardinales, todos para atacar y destruir a Jerusalén. Hoy en día ya vemos eso. Los líderes árabes, al menos radicales, tienen en su mente fijo de que su máximo deseo es acabar con la nación de Israel. El deseo de ellos es arrojar a Israel al mar Mediterráneo. Muy bien, esas son las señales en cuanto a Israel. Ahora vamos a ver señales también, pero ya no relacionadas con Israel, sino señales relacionadas con el mundo en general. ¿Cuál es el razonamiento en este caso? Pues la palabra del Señor dice que durante el tiempo de la tribulación, que es el tiempo que sucede después del arrebatamiento, en este mundo van a suceder cosas catastróficas. Y qué interesante, en el mundo ya vemos que están por suceder ese tipo de cosas. Un gran predicador del pasado solía decir que en la actualidad ya se escucha el cabalgar de los 4 jinetes del Apocalipsis. Y eso es así, porque hoy en día vivimos en una época que está muy cerca de las cosas que van a suceder en el mundo después del arrebatamiento. La conclusión obvia entonces es de que el arrebatamiento debe estar muy cerca. Rápidamente entonces, ¿cuáles son esas señales que vemos en el mundo y que nos dicen que el arrebatamiento está cerca? En primer lugar, la represa en el río Éufrates. El río Éufrates es uno de los grandes ríos en el mundo y este es el río por el cual, según Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, este río va a ser secado, se va a secar el río, y por el hecho seco del río van a avanzar los ejércitos orientales para atacar a Jerusalén y a Israel durante el tiempo de la tribulación. Es lo que dice Apocalipsis 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino, por ese lecho seco, el camino a los reyes del oriente. Los reyes del oriente son todos los países, los tigres asiáticos, que van a estar utilizando ese lecho seco del Éufrates para atacar a Israel. Y miren, en la actualidad se ha construido una enorme represa en este río, en un lugar que se llama Atatürk, que queda en Turquía. Esta represa terminó de construirse en el año 1992 y los que construyeron esta represa la diseñaron de tal manera que pueda contener toda el agua del río Éufrates. Es decir que hoy ya se puede decir que es factible tener seco el lecho de este río, y eso es algo que va a suceder durante el tiempo de la tribulación. Segunda evidencia, el incremento de las sectas falsas en el mundo. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos profetas,
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Eso significa que la apostasía, las sectas falsas van a ir en constante crecimiento y va a llegar a lo máximo del crecimiento, a la cúspide, justamente en la tribulación, una vez que la iglesia haya sido sacada en el arrebatamiento. Las sectas falsas en la actualidad se cuentan por miles y la cuenta va en aumento cada día. Hace no muchos días, dos, tres días atrás, acaban de tomar prisionero a un ruso que en las estepas rusas decía que es la encarnación de Jesucristo. Y este mismo instante está preso porque tiene que responder a varios cargos de haber usufructuado, de haber aprovechado de la gente, diciendo yo soy el Cristo reencarnado. Eso va a suceder con mayor fuerza durante la tribulación y hoy ya vemos que el mundo va en esa dirección. En tercer lugar, el incremento del comercio de la religión. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3 dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y aquí note, por avaricia, eso quiere decir por amor al dinero, por avaricia, harán mercadería ¿de qué? De la religión. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. El mercado tan productivo de la religión. Hoy en día, ¿qué es lo que tenemos en muchos círculos evangélicos? Por no mencionar la Iglesia Católica Romana, pero en muchos círculos evangélicos, el famoso Evangelio de la Prosperidad, que trata de sacar hasta el último centavo de la gente para que los que propulsan ese Evangelio puedan vivir como reyes. Es el comercio de la religión. Y eso ya está sucediendo hoy. Y eso va a suceder también en el tiempo de la tribulación. En cuarto lugar, el incremento del armamentismo. El tiempo de la tribulación será un tiempo de guerra abierta. Después de un poquito de tiempo de aparente paz, este mundo va a explotar por las guerras. Apocalipsis 6:4 dice, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Miren, hoy se estima que hay aproximadamente 27,000 armas nucleares en el mundo, cuyo poder va, pero en una suma asombrosa de kilotones en cuanto a destrucción. Y a esto se suman las armas biológicas, las armas químicas, y los millones de armas convencionales. Uno de los grandes anhelos de todo país es armarse hasta los dientes. Y eso ya nos muestra que para el tiempo de la tribulación, después que haya acontecido el arrebatamiento, las naciones van a estar armadas, pero de lo mejor, con las armas más poderosas, con las armas más terribles, para defenderse y también para atacar el incremento del armamentismo en el mundo. En quinto lugar, la existencia de armas de destrucción masiva. Miren, en Zacarías 14:12 se nos habla de cuán efectivas van a ser las armas que se utilicen durante la tribulación. Dice, y esta será la plaga con que Jehová herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Esta es una muerte horrible, y en la antigüedad no se sabía cómo algo como esto podría cumplirse. Imagínense, una persona está de pie y empieza a podrirse. Una persona está de pie y se le secan los ojos. La lengua como que se le deshace dentro de la boca.
Y saben, hoy existe un arma que puede hacer algo muy parecido a eso. Se llama la bomba de neutrones, que literalmente disuelve a las víctimas. No les hace explotar como cuando una granada explota o una bomba hace una explosión, no. Esta arma simplemente desintegra los tejidos de todo ser vivo. Terrible. Esto ya está. Y dice que cosas como esas van a ser utilizadas durante la tribulación en este mundo. Una evidencia más, el calentamiento global en el mundo. El libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 8, habla de que el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Y no se arrepintieron para darle gloria. Increíble. El calentamiento en el mundo. En enero de 2006, la Administración Nacional de la Atmosférica y Oceanográfica de los Estados Unidos informó que, de acuerdo con toda la información que tiene recopilado, 9 de los 10 años más cálidos han tenido lugar desde 1995. El clima está loco, no sé allá en Honduras, pero en nuestro país no se parece mucho a cómo era en el pasado. Y eso que no han transcurrido sino unos 40, 50 años. El clima se ha trastornado tan complicadamente. Y eso ya es un presagio de lo que va a suceder durante el tiempo de la tribulación, el calentamiento global. Otra evidencia, la tendencia de las naciones a agruparse, las naciones en el mundo se refiere. Bueno, en Daniel capítulo 7, versículo 23, se nos habla de que las naciones van a estar divididas prácticamente en reinos y en algún momento uno de esos reinos va a estar por encima de los demás. Note lo que dice. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Durante la tribulación habrán reinos, y sobre esos reinos se va a levantar otro reino liderado por el anticristo, y a ese reino se refiere la última parte, cuando dice, tras de ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Bueno, interesante que hoy en día las naciones ya tienen esa tendencia a unirse con algunos intereses comunes, a veces intereses políticos, otras veces intereses económicos, pero se unen para hacer un solo frente. Y algo mucho más efectivo que eso va a suceder durante la tribulación. El antiguo imperio romano revivido, que será lo que esté en acción durante el tiempo de la tribulación, abarcará a toda Europa y finalmente controlará el mundo entero. Y hoy en día la Unión Europea casi ha logrado unir Europa políticamente y económicamente. Cuenta ya con un parlamento y una unidad monetaria común. ¿Qué más podemos decir? Pues, aunque la Unión Europea está integrada por más de 10 países, solo 10 países son considerados miembros plenos. Los demás son considerados como países asociados únicamente. Y eso ya nos da un indicio de lo que va a ser durante la tribulación, porque en Daniel se habla justamente de 10 reinos, 10 cuernos, que significan 10 reinos con 10 reyes. La tendencia entonces a las naciones a agruparse. Otra evidencia, el incremento de las guerras. Note lo que dice el Evangelio según Marcos, capítulo 13, versículo 7. Marcos 13, 7. Dice así la palabra del Señor: mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin,
porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Incremento de guerras, la violencia, los conflictos bélicos durante la tribulación estarán a la orden del día. Y hoy vemos ya que algo muy cercano a eso está sucediendo en el mundo. Según la enciclopedia Wikipedia, en el siglo XX, aparte de las 2 guerras mundiales, hubo 42 guerras de importancia. Hoy en día debe haber mucho más y se va cumpliendo lo que va a llegar al punto máximo durante la tribulación, el incremento de las guerras. Según el proyecto Plowshares, ahora mismo se están librando más de 50 conflictos armados en el mundo. Esto sin contar guerras que son pequeñas y que tal vez no tienen muchos afectados, pero guerras grandes dice que ya hay como 50 en el mundo. El incremento de las guerras. También otra evidencia en el mundo, la violencia mundial. La violencia mundial. En 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1 leemos estas palabras. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Violencia mundial. ¿Qué vemos hoy en el mundo? Pues solo en Estados Unidos la criminalidad ha aumentado más allá del 500%. En el mundo hoy está de moda el aborto, que no es otra cosa sino el asesinato de los niños en el vientre de sus madres. En la mayoría de los países el aborto ya ha sido legalizado, aún en países considerados como del tercer mundo. El Departamento de Estados de los Estados Unidos estima que entre 1981 al 2004 hubo 10.605 ataques terroristas internacionales. Violencia en el mundo que va a llegar a su cúspide, a lo máximo durante la tribulación, pero hoy ya vemos cantidad de hechos violentos, no solo en nuestros países, sino en todo el mundo en general. También otra evidencia es las doctrinas de demonios que están en el mundo. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios, doctrinas demoníacas, no solamente doctrinas falsas, que en realidad son energizadas por demonios, pero ya doctrinas demoníacas mismo. Bueno, hoy vemos un despertar del ocultismo, todo aquello que tiene que ver con la adivinación, con la brujería, con el espiritismo, con el culto a la muerte, con sacrificios a deidades. Impresionante lo que está sucediendo. Y eso es algo que indica que está cerca lo que va a acontecer durante la tribulación. Porque durante la tribulación la iglesia va a ser sacada de este mundo. Y ya no va a haber esa obra de frenar el mal por parte de la iglesia. Entonces Satanás y los demonios tendrán campo abierto para hacer todo lo que quieran. Y será una época muy, muy activa en cuanto al ocultismo, al espiritismo, a la brujería, doctrinas de demonios. Avancemos un poco más. En el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 10, se nos habla de que el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo,
y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Esto va a suceder durante la tribulación. Un asteroide que cae en la tierra, ahí le llama una estrella. En el idioma que se escribe en el Nuevo Testamento no había una diferenciación entre asteroide y estrella, por eso utiliza esa palabra. Bueno, la ciencia astronómica, fíjese en la actualidad, la ciencia astronómica informó en 1996 que existen más de 300 cuerpos celestes en la misma órbita de la Tierra, entre los cuales inclusive han puesto como nombre a uno de esos asteroides amargura, que es el significado de la palabra ajenjo, amargura. Eso quiere decir que ya hay asteroides y durante el tiempo de la tribulación probablemente uno de esos asteroides sea el que caiga sobre la superficie de la tierra y se cumpla esta profecía de Apocalipsis capítulo 8, versículo 10. También otra señal en el mundo, las enfermedades mortales que existen en el mundo. Mateo 24:7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Y también ahí habla de las pestes. Déjeme buscar la cita para leerla completamente. Mateo capítulo 24, versículo 7. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Pestes y hambres. Peste significa enfermedades. Y terremotos en diferentes lugares. Bueno, para ninguno de nosotros es desconocido la existencia en la actualidad de enfermedades mortales, tales como lo que estamos viviendo en la actualidad, el COVID-19. No solamente eso, el SIDA, el ébola, el virus Anta, el dengue, el virus de la gripe aviar, y se estima que a medida que va avanzando el tiempo, varios otros virus mortales están o van a azotar a la humanidad. Esto es el cumplimiento de lo que dice la palabra del Señor, que tiene que suceder antes que venga el Señor Jesucristo a este mundo, y también, por supuesto, antes de la tribulación. ¿Qué más? Otra evidencia, la hambruna en el mundo. Miren, Lucas 21:11 dice, habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Así es como describe Lucas lo que va a suceder durante la tribulación. Habrá hambres, hambruna. Hoy en día ya vemos eso en el mundo. Cada 24 horas mueren de hambre en el mundo como 100,000 personas, entre las cuales como 30,000 son menos de 5 años, los niños. Interesante que cuando ocurrió esa desgracia de las Torres Gemelas murieron como 3,000 personas y la gente estaba alarmadísima, pero no se alarman tanto al ver la cantidad de personas, especialmente niños, que están muriendo no por un ataque terrorista, sino de hambre en el mundo. Es una evidencia de que está cerca la tribulación, porque Lucas 21:11 nos habla de eso, hambres en el mundo. De acuerdo con las Naciones Unidas, existe un estimado de 820 millones de personas que están sufriendo de hambre crónica hoy en día. 820 millones de personas. Eso quiere decir casi 1,000 millones de personas. Tal vez una octava, una séptima parte de la población del mundo está con hambre. Otra evidencia, el despertar de los ejércitos asiáticos, lo que se les conoce como los dragones de Asia. Apocalipsis 9:16 dice que durante la tribulación habrá una batalla y uno de los que intervienen en la batalla será lo que dice Apocalipsis 9:16. El número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. 200 millones de soldados en un ejército. ¿Se puede imaginar? Es impresionante. Bueno, cuando Juan registró esta profecía hace como 2000 años, solo había entre 170 a 400 y algo millones de personas en el mundo. Pero en la actualidad, según lo que se sabe, solamente China, este país oriental, solamente China
cuenta con un ejército de 800 millones de soldados listos para entrar en guerra. Y se va a cumplir lo que dice la palabra del Señor, que va a suceder durante la tribulación. Un ejército de 200 millones. Increíble. Otra evidencia, el incremento de los terremotos. Mateo 24:7, lo leímos ya. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pues durante 2003 a 2005, no mucho tiempo atrás, la incidencia de terremotos submarinos y erupciones volcánicas han aumentado en un 88% por encima de lo normal, mientras que los terremotos en tierra firme ascendieron en un 62%. La tierra está temblando, la tierra está como gelatina, tiembla porque ve cerca el fin. Otra evidencia, la proliferación de milagros, pero no de parte de Dios, sino de parte del diablo. Poder maligno. Mateo 7:22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjense, estas personas hacían muchos milagros, pero no eran de parte de Dios, eran de parte de Satanás. Y la sentencia para estas personas es: ustedes no les conozco, por tanto reciben condenación eterna. Hoy en día la gente está más interesada en lo sobrenatural que en la palabra de Dios. Las iglesias que dicen que hacen milagros a diario están llenas de gente porque la gente quiere ver eso. Pero en iglesias donde se predica la palabra de Dios, como en nuestras iglesias, la gente dice: no, allí no hay el Espíritu. Esos son apagados. Y esa ansia de ver lo sobrenatural, las cosas milagrosas, que Satanás está dispuesto a complacer ese deseo, está en la actualidad, y ese es un presagio de lo que va a suceder a futuro. Otra evidencia, la secularización del mundo. Eso quiere decir un total abandono de pensar en las cosas de Dios. El mundo entregado a lo material. Existe un denodado esfuerzo del mundo por marginar al Señor Jesucristo en todo ambiente social. ¿Qué es lo que dice Lucas 21:17? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Durante la tribulación va a haber una persecución mortal contra toda persona que no haya rendido su voluntad al anticristo. Y la mayoría de ellos morirán. Y hoy vemos ya cómo este mundo se va volviendo cada vez más materialista y contrario a la persona del Señor. Otra evidencia en el mundo, la inmoralidad. Lucas 17:28 dice: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, se manifieste. Bueno, vivimos en un mundo inmoral. Prácticas que antes se consideraban como totalmente anormales, hoy se las ve como algo muy normal. Tal es el caso de la homosexualidad, de la fornicación, del adulterio, de la prostitución. Quiere decir que ya se escucha el trepidar de los caballos. Ya está cerca. ¿Qué más? La apostasía. Apostasía significa un alejarse de la verdad bíblica. Segunda Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, eso es el anticristo, el hijo de perdición. Algún día, durante la tribulación, se va a manifestar la apostasía. Hoy en día tenemos apostasía, sí, pero eso es una apostasía que va apuntando a la apostasía que va a ocurrir durante la tribulación, liderada por el anticristo. El cristianismo basado en experiencias está reemplazando a la Biblia en muchos círculos llamados cristianos. Eso es la apostasía. La palabra de Dios a un lado, lo más importante es el mensaje que tiene el hombre para producir comezón en el oído. Otra evidencia más en el mundo,
la presencia de falsos cristos. Mateo 24 dice, se levantarán falsos cristos, está hablando de la tribulación, y falsos profetas, y habrán grandes señales y prodigios, note, señales y prodigios con poder maligno, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Manifestación de falsos cristos. Hoy en día, tanta gente que se autocalifica como un Cristo, es la evidencia de que está cerca la tribulación. Otra evidencia, la tecnología que tenemos hoy a disposición y que hace posible que cada persona pueda tener algo que le identifique y que lleve como parte de su cuerpo. En el libro de Apocalipsis se nos habla del famoso 666. Apocalipsis 13:16 dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Bueno, hoy en día ya es posible poner una marca con información de cada persona, como parte del cuerpo de cada persona. Hoy ya se puede hacer. Es algo que ya se está haciendo en los animales, por ejemplo. En algunos países ya no se puede adquirir una mascota sin que antes tenga un chip. Y en ese chip está toda la información para saber quién es el dueño y todo lo demás. Hoy en día ya existe la tecnología. Hoy en día se puede rastrear animales por medio de ese microcircuito bajo la piel. Se llama lo que dice allí. Y ya se está experimentando también con seres humanos. Ya existe la tecnología para eso. Eso quiere decir que está muy cerca el momento cuando en la tribulación a todos los que no rindan su voluntad al anticristo se les identificará de alguna manera, y muchos piensan que será por medio de un chip implantado en el cuerpo de la persona. Otra evidencia más, el escenario para el anticristo que ya está listo prácticamente en el mundo. Ya está en construcción, o ya existen planes para construir el templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque durante la tribulación se va a edificar un templo en Jerusalén. Ese es el templo en el cual el anticristo va a pretender ser adorado. Se le conoce como el templo de la tribulación. Y probablemente Israel no sabe, pero ellos están tan interesados en ya edificar un templo en Jerusalén, que va a ser el templo en el cual el anticristo va a intentar ser adorado. Fíjense algunas fotografías de lo que ya existe en lo que se llama el proyecto de construcción del templo. Existen ya los planos del templo hechos. Eligieron ya el lugar para la construcción. Pusieron ya la primera piedra. Existe un instituto especializado para los preparativos finales de ese templo. Allí van a estar algunos elementos de los cuales habla la Biblia. Por ejemplo, la menora. Ahí está una foto de la menora que ya está lista para colocarse. Ahí hay una foto del altar de bronce también, reconstruido y que se podría ya utilizar en ese templo. En la actualidad ya están listas las vestimentas sacerdotales, diseñadas según el Talmud bíblico o la tradición judía. Allí también hay una foto de la mesa de los panes de la proposición totalmente terminada que se podría ya poner en un templo. Inclusive existe lo que se conoce como la vaca alazana, de la cual habla la palabra del Señor en el libro de Números capítulo 19. Esta vaca es importante porque se le debe sacrificar y luego quemar y utilizar las cenizas para la purificación de los sacerdotes. Esto ya existe. En la actualidad también existe el lugar donde se guarda eso que en el Antiguo Testamento se llama el Urim y el Tumim, lo que usaba el sumo sacerdote para conocer la voluntad de Dios. Hoy ya se han dado modos para que eso ya exista. Según una tradición judía, el tercer templo se construirá cuando en el mundo aparezca una lira con la estrella de David. Y ahí está una foto actual de algo que ya existe y que está en poder del Instituto del Templo. También la foto del shofar para llamar a convocaciones, instrumento de viento usado por los sacerdotes levíticos para anunciar
anunciar un sacrificio. Miren, todos estos elementos ya existen porque Israel está interesadísima en construir un templo en Jerusalén. Si no lo hacen es por razones políticas solamente. El único elemento todavía no encontrado, y tal vez el elemento más importante, es el arca del pacto o el arca del testimonio. Pero aún así, judíos están buscando eso. Una tradición judía sugiere que fue llevada por Salomón a Etiopía, a la fortaleza de la reina de Saba, en la ciudad de Aksum, la iglesia de Sion, descubierta en 1990, la iglesia, ¿no? Las excavaciones están detenidas por problemas políticos. Conclusión de todo, mis queridos hermanos. Cristo está cerca, a la puerta, por venir. Lucas 21:31 dice: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas. ¿Qué cosas? Lo que hemos visto, las evidencias, tanto en Israel como en el mundo. Cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Y lo primero que va a suceder es el arrebatamiento de la iglesia. Por eso decíamos que el arrebatamiento es inminente, está próximo. Esto no debe ser causa de pánico para ninguno de nosotros creyentes. Primera Tesalonicenses 4:18 dice: por tanto, alentaos, animémonos los unos a los otros con estas palabras. Pero sí debe ser pánico para aquellos que todavía no han recibido a Cristo como Salvador. Porque si este instante ocurriera el arrebatamiento, como bien puede ser, si usted no ha recibido a Cristo como su Salvador, usted se queda en este mundo para recibir el juicio de Dios en la tribulación. ¿Por qué jugar con su futuro eterno? Hoy tome la decisión de recibir a Cristo como Salvador, de modo que cualquier momento que suceda el arrebatamiento, usted nos acompañe a muchos de los que ya somos creyentes para encontrarnos con el Señor en el aire. Amados hermanos, gracias por su atención. Yo sé que este material es muy denso, hay mucho para pensar y meditar, pero el tiempo no nos alcanza para ir en mayor detalle. Así que les agradezco infinitamente por su paciencia para estar atentos a lo que hemos compartido. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Un encuentro con Dios es una producción original de Campamento Mixto El Encuentro. Para disfrutar de todo nuestro contenido, le invitamos a que nos visite en nuestras plataformas sociales. Nos encuentra en Facebook y YouTube como Campamento Mixto El Encuentro. Estamos en Instagram como campa_mixto, en Twitter como @campamentoe. Recuerde que también nos puede escuchar en iTunes y Spotify como Un Encuentro con Dios. Gracias por apoyar este ministerio al servicio de nuestro Señor Jesucristo.